Para mí es un enorme privilegio conversar con quien fue rector de la Universidad Nacional, el doctor Barnés de Castro. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Igualmente, qué gusto saludarte Oiga, y a pues tu auditorio. pedirle por favor su punto de vista. Hace unos días la Secretaría de Energía presentaba un plan, en este caso, tanto financiero como de viabilidad en materia de negocios de petróleos mexicanos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista, rector? Y yo creo que es un cambio importante frente a lo que venía ocurriendo con Petróleos Mexicanos, tanto desde el punto de vista de tener un plan financiero para hacer frente a las crecientes pérdidas que Pemex ha tenido y a los vencimientos financieros que se esperan de corto plazo para este año y el próximo, que son espectaculares. Pero sobre todo también para corregir el rumbo tanto en exploración y producción como en transformación industrial. En un caso, para incrementar la producción de crudo y gas y dejar de quemar gas a la atmósfera. Y por otra parte, reducir las pérdidas que está teniendo Pemex refinación, que son espectaculares, ¿no? En el ámbito, digamos, financiero, parece muy claro, le dan efectivamente a Pemex un instrumento para pagar los vencimientos de deuda que tenía en los próximos años y supone que en los próximos dos ya empezará a caminar con mayor autonomía y le dan también un mecanismo para que opere ahora en 2025, pero tiene una deuda de 100,000 millones de dólares y hay una deuda descomunal, rector, a proveedores que entiendo que viene acumulándose y está en torno a los 20,000 millones de dólares. Esa parte está más o menos clara, pero ¿hay alguna garantía en el planteamiento ya de cómo se concibe la paraestatal de que deje de ser un barril sin fondo y empiece a generar, en este caso, ingresos? Decía el director que él esperaba que en 2 o 3 años pudieran tener ya números negros. En fin, ¿usted cómo ve ese tema? Esta parte la veo más difícil. Sí tienen los proyectos para ir en el rumbo adecuado. Eh, Pemex tiene dos grandes áreas de operación. Una que es muy rentable, cada vez menos, que es la de producción de crudo y gas natural, que sus costos de producción han ido creciendo a medida que los grandes yacimientos van declinando y los costos de desarrollo de nuevos yacimientos han ido para arriba. La producción se les ha venido para abajo. Este año han tenido menos recursos que el pasado para invertir en pozos exploratorios y pozos de producción y por tanto en muy corto plazo no van a poder revertir la caída. Y este es el único área que genera ingresos suficientes. Los ingresos que genera eh, antes del pago de impuestos y antes de enfrentar sus obligaciones financieras eh, han venido cayendo y hoy en día son prácticamente del mismo tamaño en el último semestre de las pérdidas operativas, también antes de enfrentar los gastos financieros y pago de utilidad de, 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 de derechos o de impuestos al Estado en caso de que hubiera utilidades, no los tiene, tiene pérdidas. Y estas pérdidas han sido espectaculares, han sido de orden de $40 por cada barril de crudo procesado. Es impresionante. El director de Sí, Pemex y la secretaria insisten en que la refinación, si tiene la dieta adecuada a la refinería, es decir, si se logra una buena combinación de crudos, podría llegar a ser rentable. Oigo muchas voces que dicen que la refinación no nos lleva a un buen camino, por lo menos en el ámbito de la rentabilidad. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? cuando las refinerías están diseñadas para los crudos que son procesados, en todas partes del mundo han sido negocios rentables en promedio. Hay Mm. algunos años que efectivamente no lo son, pero en promedio lo son. Cuando las refinerías no están diseñadas para los crudos que están siendo procesados, entonces empiezan a bajar los márgenes o a perder dinero. Las nuestras estaban diseñadas para operar crudos ligeros, se fueron modificando para poder en algunas de ellas operar con cargas de crudo más pesado, pero producían 66 barriles de destilados por cada 100 barriles de crudo procesado.
mientras que las refinerías del Golfo de Estados Unidos producen 88. Mucho más, ¿eh? Ujú. Y las nuestras, además de los 66 barriles de gasolina, querosina y diésel, producían 25 barriles de combustible que tenían mercado en aquella época y se vendían a un precio superior al crudo maya. Hoy en día el combustible no tiene precio y se vende con un fuerte castigo frente al crudo maya. Y para colmo hay que deshacerse del combustible mezclándolo con crudo ligero, con lo cual lo privas a las refinerías del país del crudo que les conviene más utilizar y te obligas a cargarlos con crudo más pesado y pierdes en los dos negocios. Pierdes mucho más en refinación, pierdes en tus exportaciones porque castigas tus precios de exportación y les das una utilidad mayor a las refinerías a las que les mandas la carga de condensado y petróleo ligero, porque si no, no te lo compran. Ya. Vamos, te compraría el Maya. Tiene, Eso digamos, era en los buenos tiempos. Mm, En el sexenio pasado, en las condiciones que estaba operando la refinería, en lugar de los 66 barriles, producía 54. mm. Y en lugar de 25 barriles, produces 31 de combustible. Entonces, necesitas replantear, primero, qué crudos cargas a las refinerías y segundo, modificar y eficientar las refinerías de manera acelerada. Mientras no hagas las dos cosas, las refinerías van a perder cada vez más, sobre todo si te empeñas en procesar cada vez más crudo. Comprendo. Entonces, en ese tiempo, en esa transición, que es relativamente larga el proceso, la de cambio de crudo sería mucho más fácil de implementar si nos quitamos el estigma de que no queremos importar crudos ligeros para las refinerías mientras exportamos pesados, que no entiendo por qué lo tenemos, porque eso es lo que hace Brasil y sus refinerías, que son más chicas, serán menos eficientes que las nuestras, están operando con 8 dólares por barril de crudo, mientras que las nuestras pierden 40. Sí, sí, hay ahí Esa todo un tema. es Oiga, fundamental. digamos, verosímil, es sensato, es creíble el planteamiento de que Pemex en los próximos años sea un gran productor de gas. Entiendo que tenemos una enorme dependencia de gas respecto a los Estados Unidos, rector. Son dos cosas. Primero, la mayor parte del gas que utilizamos lo utiliza el propio Pemex. Mm, Una parte significativa del gas que producimos, cerca de 20% del gas asociado, que es el principal producto de la principal producción, lo quemamos a la atmósfera. mm, Y eso es lo que reconoce Pemex oficialmente. Una parte importante del gas seco se está también quemando a la atmósfera. El gas asociado porque tiene alto contenido de nitrógeno, el gas seco porque no pusimos las instalaciones adecuadas para procesar el gas. Y el gas de los nuevos yacimientos de Quesqui-Sachi no hay capacidad para procesar más que una muy pequeña parte y el resto lo estamos quemando irresponsablemente a la atmósfera. mm. Entonces, tienes que rehabilitar. Si quieres incrementar tu producción de gas, y se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, tienes que eficientar las operaciones de Pemex para que consuman menos gas antes, tienes que dejar de quemar gas a la atmósfera y tienes que rehabilitar o ampliar los centros de procesamiento de gas para que el gas que produces lo puedas tratar y poderlo utilizar en los gasoductos. Entonces, claro que Comprendo. se puede hacer. Ahora, habría que recurrir, yo creo que para ello, a explorar o desarrollar los yacimientos no convencionales que están en el plan. Está contemplado en el plan estratégico el recurrir a los yacimientos no convencionales, implica fracking, que ha sido una palabra tabú en los últimos años, Ah, e mire. implica la tecnología, la capacidad financiera y la habilidad, porque los pozos de fracking necesitan una alta eficiencia financiera y operativa, porque son yacimientos que declinan muy rápido.
Entonces tienes que estar perforando continuamente y necesitas un esquema financiero muy agresivo para poderlo hacer. Hay que aprender a hacerlo. Ya. Entonces, claro que se puede hacer. Los tiempos que tiene Pemex encima son imperiosos, tanto en vencimientos de los pasivos y sobre todo los de corto plazo, como en el terrible deuda que dejamos acumular con proveedores, que son, como tú decías, 400,000 millones de pesos, que no está contemplado un instrumento financiero de los dos instrumentos que anunciaron. Uno es para hacer frente a los Vencimientos. vencimientos de la deuda internacional del corto plazo, junto con los intereses que paga esa deuda. Y la otra parte es un mecanismo de Para que opere ahora en factoraje. el 25, mantenerla activa, ¿no? Es de factoraje, es para garantizarle a los contratistas que si Pemex no les paga, tienes un esquema de factoraje en el cual pueden recurrir y entonces van obras. Les pagan, sí. Espléndido. Pues, señor rector, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Te agradezco mucho, Leonardo, te mando un abrazo fuerte y un saludo afectuoso a tu público. Muchas gracias, el doctor Barrantes de Castro, y para fortuna nuestra, platicando con usted. Pausa, volvemos.